Bien. Tuvimos un intercambio de regalos ahora con Fotomen. Pero salí ganando. A ver. Oye, Félix, salí ganando en el intercambio. Lo que él nos trajo son casi $1.000.000 y nosotros el regalo que le teníamos era una botellita de Brugal. Le ganamos con esas 2 firmas que él nos trajo. Eso es para la historia. y son auténticas. Qué bien. Bueno, señores, a propósito de agradecimiento, vamos primero a agradecerle a los pobres de este país, que hoy es Día del Pobre. Tenemos que agradecerles. Había un anuncio de la lotería que dice, deje de ser pobre, juegue billetes de la lotería. No, y Machi contan, ¿Qué Dios lo decía? tenga. Que lo que se gasta en sorteos es el impuesto que se paga por ser pobre. Bien, no es una despedida, pero se parece. Fin de año, recordar a toda la gente que durante todos estos años ha trabajado con nosotros, los que se fueron, los que cambiaron de trabajo, los que siguen en los medios, pero sobre todo a los que nos acompañan, Carlos y Félix, todo el personal que está fuera de cámara y que tienen, sin ellos no se puede, ¿verdad? Cierto. Sin ellos no se puede. Sin María no hay programa. Los verdaderos jefes del programa son ¿verdad? los verdaderos jefes. Sin máster no hay programa. Exacto. Entonces a José Israel Cuello y Hernández y a la señora que lo despierta por la mañana. Sí. El doctor William Salim Hanna Taktuk y su señora Wendy Cuevas. Cristino Emilio de Castillo y su señora esposa. Andrés Terrero Alcántara y Amarilis Encarnación. Félix, bueno, no me meto en eso. No me meto en eso. Los sábados agropecuarios. Sí, ¿qué? Es que yo estoy acostumbrado. Había un amigo mío que tenía este problema, entonces es que yo era de la otra tendencia. De la tendencia. De la otra tendencia. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, las mejores familias. Ramón Santos y los Pichalos, William, y a todo el mundo que nos ha acompañado, invitados, etc. La niña Rosángela Contreras Heredia, una niña que cumple años, pero esa niña es nieta de la revista, es hija de Daniel, ¿verdad? Hija de Daniel. También hay algunos amigos de Carlos que reportan desde Estados Unidos con ese avance del... Sí, a través del WhatsApp, nuestro amigo Wilfredo. Tú tienes a Wilfredo de Nueva York, Wilfredo de el Nueva York. camionero famoso. Sí, no, ese es nuestro corresponsal móvil, Gerardo Osorto, que está manejando el camión oyendo el programa. Sí, pero a también. nivel en todo el país, Sí. La costa... La primera pregunta es, casi siempre, saludo a uno de los saludos, ¿cómo estás? Y la segunda pregunta es, ¿dónde estás? Sí. Porque siempre tengo un lugar Y distinto. Manuel Antonio Gómez Melo, que está en Atlanta en el día de hoy. A toda esa gente le deseamos. Hay una persona que cumple años. Es el médico más joven cuando cerró el hospital Carlos Teodoro. El hospital San Antonio. Sí. La médico más joven era Flavia Vidal. Flavia Vidal fue a San Pedro a hacer pasantía y se quedó en el hospital. Es de Jobo Bonito. Ajá. Sí, de la Juan Isidro Pérez. Amigos de juventud, amigas de juventud. Sí. A Flavia Salud, que seguro está viendo el programa. Sí, ella.
que le dé una pela a Virgilito y que inmediatamente prende el televisor. Mire, doctor, usted tiene ese libro grandote que le regalan todos los años y donde va anotando todas sus ideas, pero yo estaba pensando que hay gente que tiene ese libro, muchos libros de eso en la cabeza, porque no se han perdido ninguno de los temas que han tratado en el programa. Que tienen... No, lo que pasa es que el libro solamente me sirve porque yo no desarrollo temas ahí, yo lo que anoto es ideas. un punto y entonces... Sí, el pie. ¿sabes? Doctor, y mire, también vamos también a agradecer la audiencia, doctor, en el gimnasio SmartFit de Megacentro, donde unas señoras... ¿En gimnasio ven esto? Están viéndonos en un gimnasio, un público de unas señoras que están haciendo un gran esfuerzo por mantenerse en forma. Están desde temprano escuchando el programa todos los días. El otro día, recortándome el pelo, en Otá subí a Paradita de las 12. Ah, Sí. Dice, no, eso lo prendemos a las 5 aquí. sí. La gente que llega a las 5. Bien, pero todo no es felicidad. Señores, un amigo trabajó con nosotros en el equipo de los Leones del Escogido. Él era un relacionador público, ahí él trabajaba en espectáculos, finalmente se dedicaba a una cosa que muchos popis se dedican ahora, pero él no lo era, chef de cocina. Ajá. Don Juancho Ortiz falleció ayer de sí. un infarto. Qué lamentable, sí. Juancho Ortiz. Y hay algunas personas que nosotros no queremos dejar de saludar. Primero, 2 dominicanos que regresaron a pasarse unos días aquí. Mi querido primo, Felipe Alburquerque. Felipe es un médico dominicano que trabaja en Barcelona, casado con una española, y viene siempre en diciembre. Felipe, además de ser familiar y colaborador, es el hombre que nos hace llegar todas las noticias internacionales Desde España. del mundo. Del mundo, sí, sí, porque... Felipe Alburquerque, un gran colaborador de la revista. También queremos saludar a un amigo que decidió residir en Miami, que es don José Penso padre. José Penso está en República Dominicana y estaremos con él para enterarnos de todas estas actividades que él sigue haciendo desde su hijo está encargado de la empresa aquí, en la Luperón. Mire, y no apareció el hombre que usted estaba buscando. Vamos a hablar de eso ahora. Un saludo a Federico Félix. Federico ayer me dio una demostración de valor extraordinario. A ver, ¿qué hizo? Abrazo, y quiero decirle a Dilcia que le dé un abrazo a su marido a nombre de nosotros, por guapo. Segundo, a mi querido primo, casado con mi prima Brenda Rí, Oscar Padilla Medrano. A Oscar, en el retiro de su hogar, general, contraalmirante de la Marina, general del Ejército, porque estuvo en los 2 lugares. Abrazos, salud y un año feliz. Así es que esos saludos no quería dejarlo de mencionar. No ha aparecido mi amigo Sousa, ni su hermano. Pero yo no sé qué se hace en esos casos. Porque llamo a Interpol. Ahí no dura mucho para encontrarlo también. Lo único que yo he pedido, a ver si es posible, es una certificación de migración sobre su última entrada aquí. Cualquier información. Porque tiene el problema que él es el dueño de un centro de entretenimiento. En el Maulaloa tenía que ser. Pero ahí no me quieren dar información. Y marco 10 números que tengo de él. Ay, Dios. Esteban Sousa y Johnny Sousa. Favor reportarse, sí. De triple nacionalidad.
venezolanos, portugueses y ciudadanos del mundo. Bien, ayer nosotros hablamos, pero lo vamos a hablar con un invitado especial que tenemos, de que yo creo que se debe hacer un estudio más completo sobre la incidencia del coronavirus en República Dominicana. Pero me encontré un escollo y los que están en el comercio, en el negocio, se va a dar cuenta. Feli, pedí a los laboratorios, pedí que Salud Pública le pida a los laboratorios, que tú sabes que en principio solamente 2 o 3 laboratorios hacían la prueba, y conseguir con los laboratorios habilitados por Salud Pública todas las pruebas que se han hecho desde el 2020 al 2022. 20, 21 y 22. 3 años de prueba. Con resultados y los nombres. Pero eso no va a ser posible. Se dice para darle seguimiento a las personas que... No, dieron- sin ningún seguimiento. Para hacer una estadística. Sí, aquí se han hecho tantas pruebas. De esas pruebas hay, vamos a suponer que se han hecho 50 millones de pruebas. Sí. De esas 50, 25 se repitieron. Es decir, son personas que se han hecho más de una. Tantas son para viaje. Tantas son positivas y tantas son negativas. Y en fechas. Entonces, tiene un obstáculo que Feli, tú no, porque a ti te descuentan de... Pero como Feli es de la gente que sabe de todo un chin, que es un peligro, o sea, sabe de un todo un chin. Feli, ¿tú crees que Patricia va a decirle a la renta toda la prueba que ella ha hecho? Jamás, ¿verdad? No, son demasiadas. Son muchas. Y si, por ejemplo, un laboratorio, como aquí se dio el caso, de un momento en que el gobierno gastaba 25 millones diarios en pruebas, y si tú multiplicas lo que tú quieras, 5 millones Sí. por 300 días, 150 millones. ¿eh? Por 300 días. 1.500 millones. 1.500. 1.500. Por 3 años, 4.500. 4.500 millones. Millones. Vamos a dejar eso ahí. No nos van a dar ese número. Bien. Porque le tienen miedo a la DGI. La DGI es un pro- Y esas pruebas no tenían comprobante fiscal. Por cierto, ayer oí algo que desconocía. Oí un programa de radio que estaba hablando de los hombres del presidente. Y dijeron, la persona dijo, a mí me consta que Furcal, Santiago Jacín y el actual director de la renta son las personas, hay uno cuarto también que no me acuerdo, no quiero ser injusto, son los que desde que, no es Yayo, desde un principio ellos tuvieron, cuando Luis ni soñaba que iba a ser presidente de la República, lo que le hicieron. Ahora, aparece en las redes alguien que dice que Hipólito no sería nada sin Peña. Yo le voy a decir una cosa. Todos los líderes políticos se resisten a darle paso a las nuevas generaciones y a los sustitutos menos. Pero no pueden evitar proyectar personas. Y digo, es verdad, Hipólito lo sabe. Hipólito sabe que la situación de los años en que él fue vicepresidente de Peña, candidato a y después tuvo que ceder el paso a Fernando Álvarez,
Ahí arrancó Hipólito. Es verdad que sin Peña él no hubiera llegado, pero también es verdad que sin Bosch Peña no hubiera llegado, porque él eligió ese negrito. Es el que yo quiero al lado mío. También Luis Abinader sin Hipólito. Hipólito fabricó a Luis, no fue su papá, como hizo el PRM. Sí. Y mi querido Leonel es un producto de Bosch. Mira, que si ese viejo hubiera dicho, yo no levanto ningún brazo en ningún estadio olímpico, se hubiera armado un Ahí lío. se hubiera armado un lío. ¿Eh? Sí. Pero Euclides es la pastilla de Bosch. No, dicen que Balaguer también tuvo ¿Cómo? que Balaguer tuvo mucho que ver también con esa elección, que quizás No, en la elección no. En la elección no. A él se lo dijeron, es fulano, sí. Porque ellos lo que querían era alguien que lo necesitara a ellos. ¿Entiendes? Sí. Ellos no podían poner una persona que se maneje solo. Entonces está dicho, es cierto. Otra cosa. Aquí hay un cuento de un foro público. El foro público era una sección en el periódico El Caribe que surgía de que Trujillo comía alrededor de la 1 del día con un grupo de personas, pero ahí se chismeaba en esa comida. Le decían a Trujillo los chismes y cosas. Entonces, él decía, le daba luz verde a que el chisme se publicara en el foro público. Y ahí ponían cosas a veces muy íntimas. Resulta que López Balaguer es hijo de Laíta Balaguer, hermana de Joaquín Balaguer. Y López Balaguer tuvo una relación sentimental, tuvo amores con Flor de Oro Trujillo. Flor de Oro era una hija de Trujillo con Aminta Ledesma. Y Trujillo siempre no la negó nunca, fue su hija, hay fotografía con ellos, no existía María Martínez, porque Flor de Oro casi tenía la edad de María Martínez. Entonces, Flor de Oro y López Balaguer Sí. se embullaron, se montaron en un carro convertible y empezaron a pasear por la George Washington y a exhibirse y a pararse en el carro, a hacer lujo, como decían aquí. Le hicieron el cuento a Trujillo. ¿Y quién es López Balaguer? Dice, ese es sobrino del presidente. En ese momento, Balaguer era presidente de Trujillo. Dice, pónselo. Y ponen la cosa. Resulta que ponen el sobrino del presidente, acompañado de una mujer desconocida, dio muestra de escándalo, qué sé yo qué, en un carro como entonces describen el coso. Parece que a Trujillo no le dijeron con quién era que andaba. Eso fue. Y el foro decía, el presidente como que no debe permitir que su familia haga ese tipo de espectáculo. Balaguer se siente y contesta el foro, porque los foros se contestaban. Y escribe lo siguiente. En la edición tal del periódico El Caribe aparece la denuncia de esta. Y quiero decir lo siguiente. En efecto, el chulo es sobrino del presidente. La meretriz no sé de quién es hija. Una exhortación a la reflexión de averiguar quién Se es. lo digo. ¿Por qué viene ese cuento? El cuento viene porque Ramón Albuquerque y Guido Gómez se han caracterizado por etiquetar a este gobierno de popis. No de Popi Bermúdez, sino de popis. Ajá.
Y uno se cansa. Yo digo, ¿quiénes son los popis? Y alguien me dice, oh, pero nadie parece más un popi que Paliza. Entonces yo digo, lo mismo que dijo el foro. El popi es de Albuquerque. Averigüen de quién es. No, el popi. Paliza dio sus primeros pasos al lado de Ramón, lo formó políticamente, pero 100% desde jovencito. Entonces, Paliza, que además no es ningún popi, porque miren lo siguiente, 2 diputaciones, una senaduría, por una coincidencia fue miembro del Consejo de la Magistratura, representando el Senado en el Consejo por el PRD. Presidente del Partido En el gobierno. Revolucionario Moderno y ministro de la y secretario administrativo de la presidencia. Oye, nadie tiene esa carrera aquí. Y en el tiempo que la tiene, ese popi es de Ramón Albuquerque, no es de Luis Abinader. Sí. Bueno, está dicho. Otra cosa. Las Naciones Unidas tiene reunión hoy y nuestro canciller va para allá a pedir ayuda para Haití. Pluma de burro, como dice Altagracia. Eso es una eso no va para ningún lado. Estados Unidos tiene su posición, la comunidad internacional tiene su posición, el canciller tiene la posición esa, así es que vayan y pedimos lo mismo. Y el comentario que hiciéramos ayer, que por cierto trajo muchos comentarios, hay gente que son muy brutas, ¿eh? Sí. Un amigo mío que me dice, yo soy muy inteligente, pero él es bruto. Y me dice, oí el comentario sobre Haití que hiciste. Eso no se debe hacer, porque eso induce a que eso sea... Eso no es lo que yo quiero, eso es lo que yo creo que va a pasar, a pesar de los pesares. Eso es lo que va a pasar aquí, lo que ayer se describió. Y ese pobre hombre que ve que tiene más problemas que ese, porque representa un gobierno que distinto a que él ha trabajado, me da pena. Así es que la comunidad internacional y muchos buenos y desinteresados políticos nacionales están colaborando con esos planes descritos por nosotros. Es un plan de integración, no es de fusión de la isla, es de la integración del pueblo haitiano a la nación dominicana. Suavecito. Otra cosa, ¿qué carajo le está pasando al gobierno de Biden y al embajador de aquí que está haciendo su buen trabajo? Concentrar Romana. Ayer declararon, Robert Thomas volvió y remachó, encargado de negocio de la embajada, el veto estadounidense al azúcar de Romana se mantendrá en efecto hasta que la empresa haga un esfuerzo integral para corregir sanciones y Estados Unidos pueda verificar que ya no está en la práctica arrojada de investigaciones. Mira, hay una frase que dice un productor de televisión en las redes que se llama Alfonso Rodríguez. Sí. Que eso es lo que yo le quiero decir A ese hombre. No, al embajador y al presidente. ¿Cómo es que él dice? yo no sé. Tu maldita madre. Ay, Dios. Coño, aquí no hay una empresa como Romana, ni siquiera tratándolo. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué ahora? Ya yo encontré la respuesta. ¿Ustedes saben por qué?
Los dueños de Romana son unos cubanos que manejan un porcentaje alto del azúcar en el mundo y en Estados Unidos más. Producen azúcar en Florida y producen azúcar aquí. ¿Ustedes saben por qué? Porque son republicanos. Y allá se usa esa pendejada. Y como Florida la manejan ellos, porque ellos se manejan en bajo perfil público, pero tienen mucha influencia. Los Fanjul. Eso es lo único que nosotros encontramos que tiene eso. De volver a remachar esto, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, otra cosa. Los candidatos, ahora que se van a comenzar, ya hubo una señora que me dijo, mire, yo voy a ser candidato, quiero que me ayude con los empresarios amigos tuyos, para que, digo yo, mire una cosa. Y lo que le dije a ella quiere ser, creo que, alcaldesa. Digo, lo que le digo a ella lo voy a decir en público. Número 1, no acudan a buscar ayuda económica electoral con narcotraficantes. Primero, ellos no van a dar. Y segundo, si dan, comprometen. Número 2, no busquen ayuda con los empresarios, aunque sea legal, que se dedican al juego de azar, porque ellos piden el control de los juegos y que no regulen sus bancas y sus juegos. Aquí, el juego de azar durante 8 años estuvo en manos de legisladores. Me pregunta alguien, ¿y tú no tienes miedo? Entonces yo le digo al que me dijo así, hay una edad en que ya tú no tienes miedo. Hay una edad en que tú no tienes miedo. Otro, no le cojas dinero a suplidores del Estado, porque ellos creen que el gobierno que viene puede modificar la ley de compras y contrataciones. Y no va a ser así. Ya eso no lo puede cambiar nadie. Cuarto, no le cojas dinero a personas que el Estado le debe sumas altas para que te paguen cuando gane. No lo hagas porque ya eso, después que está, tú sabes que lo paró, hay que reconocérselo a ¿cómo se llama el ministro de Hacienda? Jochi Vicente. Eso se paró a ella, tú no consigues que te paguen por cuarto. Entonces, y lo peor, me da pena porque tengo muchos amigos, no le cojas dinero a nadie a cambio de que prometan un cargo en un consejo. Los cargos en los consejos tradicionalmente se compran. Yo quiero ser miembro de... Por eso cuando recortaron las EDES, se perdieron mucho empleo de consejo. Entonces, eso es un problema. Ya tuvimos la experiencia de la lotería, que ahí había 2. Primero había el compromiso de dárselo. Y segundo el juego. Los consejos. Y si ustedes no creen, cojan la Junta Monetaria, el Consejo del Banco de Reserva, los consejos de las EDES y revisen los nombres. Hay suplidores en los consejos. Sí. Quería decir esto. Y lo peor es lo siguiente. Yo me encontré raro que siendo primero una persona
después un abogado y tercero un juez tan idóneo, ¿por qué cuando lo nombraron y vino el gobierno nuevo, muchos políticos, sobre todo del sector de Leonel Fernández, no querían a Henry Molina en la Suprema? Y ya caí en la realidad. Lo que pasa es lo siguiente: cuando se seleccionan los miembros de la judicatura, que lo nombre el Consejo de la Magistratura, el Consejo está formado por 2 jueces de la Suprema, por el presidente de la República, que preside el Consejo, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el Procurador General de la República, que no sé por qué lo pusieron ahí, y 2 legisladores, un senador y un diputado de un partido diferente al del presidente de la Cámara de Diputados y del Senado. Cuando se barajan los nombres, se negocian los cargos. Entonces se termina poniendo al que el presidente de la República dice. Yo recuerdo la experiencia del doctor Jorge Subero, que participó en los debates y finalmente lo designaron miembro de la Suprema, pero no presidente, porque el presidente Fernández quería a Mariano Germán. Y Jorge Subero dijo: el problema es que para mí es cuesta arriba, después de haber sido tantos años presidente de la Suprema, ir a sentarme a ser un juez de la Suprema. Y no lo aceptó, sencillamente no lo aceptó. Lo que quiero decir es que la justicia siempre, desde que aún que haya el Consejo de la Magistratura y sea mixto, los presidentes de la República inciden en el nombramiento de los jueces. No hay nada que hablar. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos para hoy, con unos comentarios adicionales que dice así: en el Perú ha habido 6 presidentes en 6 años. Ese estado es fallido, es un estado fallido. Yo voy a hablar con un peruano que es asesor de nosotros, mi querido Jorge Luis Meléndez. Yo creo que Meléndez debe estar aquí todos los días hablándome de política internacional, porque él es peruano además. Y además, ese asunto de Fujimori, de Alan García y de toda esa gente rara, ¿verdad? Hay que hacerle añadir. Más de 40 organizaciones rechazan las barcazas en los negros de Asua. Y ay, Dios mío, los sacerdotes advierten de las consecuencias nefastas de las minas de Romero en San Juan. Yo creo que la minería es importante. Yo creo que en la crisis económica el explotar los recursos naturales es una alternativa para no tener que coger muchos préstamos y para llenar el presupuesto. Pero miren, uno no puede, cada vez que se presenta la posibilidad de una exploración, una explotación, una concesión, y a las ya establecidas una serie de exigencias, nosotros no podemos vivir en esto. Tiene que, así como hoy promulgaron la ley de territorialidad, que ustedes verán que pronto hay que corregirla, pero ya tenemos la ley de territorialidad. Este problema, lo primero es, ¿República Dominicana debe o no explotar sus recursos naturales? Punto número 2. ¿Cuáles son los beneficios que debe recibir el país y cuáles son los beneficios que deben recibir los concesionarios? Tercero, ¿qué beneficios reciben en adición a lo que recibe el país las provincias donde están instaladas esas minas?
Y después que todo eso esté establecido con el tema de daños ecológicos, entonces se decide lo otro. Pero uno no puede estar todos los días. El mismo día solamente, dos. La barcaza vino para instalarla, para darle luz a los negros. No, que se lleven eso, que eso no hace daño. Lo mismo pasa en el Osama, lo mismo pasa en la mina de Barahona, unas minas que hay ahí que van a explotar ahora. Eso no se puede. Otra cosa, hay una nota que yo recibí de mi querido amigo Percio Maldonado, presidente y director del Nuevo Diario, que dice algo que yo quisiera llamar a Percio para que me lo explique. Dice, él no es ingeniero, pero tiene un razonamiento lógico, que si se quiere llegar al aeropuerto, porque se anunció que el metro, una porción va de Santo Domingo al aeropuerto, la segunda etapa. Sí. Entonces, que para llegar a través del metro es lógico y racional que sea a partir de Megacentro, Sí. donde llega el metro actual, Debe terminar ya. cruzando el río Sama, para que trazar una nueva línea del metro saliendo desde el Centro Olímpico para cruzar el nuevo Sama, inhabilitando al menos un carril del puente Juan Bosch para llegar al aeropuerto. ¿Cuándo desde Megacentro se puede extender el metro hasta el aeropuerto con una inversión significante menor? ¿Qué es lo que él dice? No, lo que dice bueno, ya en frente a Megacentro ya está la facilidad hasta ese el punto más lejano que llega. Pero que no lo van a hacer de Megacentro. Parece que tienen planes de hacerlo por otro lado. Ah, pero eso es. Eso es. Pero si la Es tienen la ahí. forma más lógica de hacerlo. Como también quieren extenderlo. Lo que pasa es que cuando se habla de construcción de trenes y de soluciones viales, uno tiene que medir también el tema de cuál es el flujo. Aquí hemos recibido unos números últimamente, señores, que son impresionantes. Es 1 millón de personas que viene al polígono central diariamente. Entonces, yo creo que el metro hay que evaluarlo. Ya no se trata de ir al aeropuerto, se trata de si se va a hacer una ruta, cuando tú llegas a un metro hasta la zona del aeropuerto, tú estás habilitando el transporte para todo el que vive hasta el aeropuerto, con las paradas necesarias, perfectamente pueda venir a trabajar sin necesitar un transporte convencional. Antes de tú llegar, Carlos nos habló de oyentes. Y yo quiero decir que no quiero que le exploten los oídos a las personas que nos dan seguimiento todos los días. Y nosotros no podemos caer en lo que cayó Catalina. Nos pasamos más tiempo averiguando cuánto se robó Danilo que cuál es el uso que le vamos a dar a Catalina. Que el combustible, que el carbón, que contamina. Entonces, se descuidó hasta el mantenimiento. Y todavía están hablando de que no se ha entregado. Pero el cuento es otro. Eso no puede ocurrir en él. Si hay algo que se hizo y se le va a dar seguimiento, como Luis Abinader le va a dar seguimiento al metro y le dio Danilo al metro de Leonel, nosotros no podemos vivir en un país con esas pendejadas. Y yo quiero que les trayen los oídos. Y dice, yo vi en la oficina de Andino Peña, lo vi, un proyecto de tren desde Montecristi hasta Santo Domingo. En ese tramo era paralelo a la autopista. Lo vi en un plano. Y cuando llegaba a Navarrete o ahí cerca de Santiago, vi que había una T que iba a Puerto Plata. Seguía
entonces pasaba por las 3 poblaciones, Moca, La Vega y Bonao. Y venía a Santo Domingo, pero cuando llegaba a Santo Domingo vi en el plano que paraba en el Merca Santo Domingo, porque hasta ahí no había túneles, hasta ahí era solamente a nivel de tierra. Sí. Y ahí, en Merca Santo Domingo, dejaba carga que venía desde Montecristi, desde Manzanillo, O de Santiago, de La Vega. de todas partes. Entonces, ahí el tren tenía una dirección que era la parada que hoy están haciendo en los Alcarrizos, es decir, del Merca a los Alcarrizos. Ya ahí se conecta con el metro que llega al 9 y con el elevado. Pero entonces ahí había otra T que se iba de ahí a Jaina, al puerto de Jaina. Y la otra Caucedo. Entonces, cuando llegaba a los Alcarrizos, seguía al 9, que es donde está ahora, va al Centro Olímpico, que quiero repetir que tienen que convertir esa zona en un gran Central Station. Sí. Eso ahí donde está Viamar, donde está el Banco Popular y donde estuvo la Atlántica, que está la parada del metro. El espacio está ahí. Eso tienen que hacer lo que está en el Zócalo de México. Hacer una gran parada, que de ahí tú te vayas a cualquier parte del país. Entonces de ahí va a Megacentro. Y de Megacentro yo vi que iba al aeropuerto. Hasta ahí yo vi el asunto. Ahora parece que el programa va a seguir para el este. Mire, doctor, yo tengo mis propias ideas en cuanto a lo que debería ser el metro. Y usted sabe por dónde yo creo, porque lo que pasa es que uno tiene que darse cuenta de lo que es la historia ferroviaria del país y entender que por donde pasaban rieles hasta se fundaron ciudades, porque la intercomunicación que eso trajo, por ejemplo, con el tren nació Hostos, la Ceiba de Hostos, con el tren nació Pimentel, Castillo, cuando eso existía. Todavía en esos lugares está, los almacenes de cuando el tren pasaba por ahí, incluso existen, y la vía ancha. Entonces, yo digo, a veces hay que pensar cómo llegar más lejos con un mínimo de inversión. Mucha gente desconoce que al Cibao también se puede llegar por Villamella, por Yamasá, por Guanuma. Entonces, a veces también una alternativa, y también hay un crecimiento poblacional que se puede incentivar hacia el norte, extendiendo la parte del metro que se lleva que va por la parte del norte de Villamella. Siguiendo por ahí se llega hasta Cotuí, doctor, inclusive. Y además hay una carretera Duarte Vieja, sobre la cual se puede construir sin hacer expropiaciones. Esa es tu opinión. Lo que pasa es que esos proyectos están escritos, los dos. El del PLD, el de Andino y el que hicieron esta gente con una modificación. Y lo que sugiere Percio. Sí. Porque también hay otro. Hay una persona, apellido Rodríguez, que escribió en Cañabrava. ¿Tú sabes lo que escribió? Algo que tú estás mencionando. Mira, cogió todas las vías férreas del Consejo Estatal del Azúcar. Y donde había ferrocarril, incluyendo La Vega, Sánchez, Cotuí, lo del CEA, todos esos ferrocarriles. La circunvalación nueva que de Santo Domingo toda, va por encima de... Donde está Serinca, cruzaba un tren del Jaina. Pero eso es otra cosa, ¿entiendes? Eso es otra cosa. Rehabilitar las vías, tú estás hablando de Cotuí, es demasiado costoso, Carlos. Eso significa un sistema demasiado costoso. Y además hay que ver que ya la tecnología, el sistema que se utilizaba antes, la carga para que fueron hechas esas vías. Primero, aquí no es que quedan muchas vías, todas esas vías se las robaron y la vendieron. Sí, todos esos hierros los sacaron aquí y los fueron vendiendo. Segundo, esos no eran trenes de 100 años.
O sea, por donde camina un tren moderno, no es el tren. No, pero Tú estás hablando de un tren que en un solo proyecto, aquí se calcula que si tuviéramos un tren de Manzanillo a Santo Domingo y a Caucedo, podríamos estar manejando 1000 contenedores al día. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Lo mismo que está pasando, que era la República Dominicana hace 50 años, ¿dónde vivía la gente? Ahora tú tienes un componente que tú tienes que señalar. San Cristóbal, por ejemplo, hay muchísima gente. Pero yo te voy a decir algo, en Santo Domingo Este hay que ver cuánta gente está viviendo ahí, cuánta gente se ha mudado, y cómo es el componente de cómo vive esa gente, y dónde se mueve esa gente a trabajar, y dónde estudia esa gente, y quién alimenta eso que está ahí. Otra cosa es el comercio que tenemos. Cuando tú te sientas y tú dices, alguien se ha puesto a pensar que cada urbanización o barrio del Gran Santo Domingo y el distrito tiene ya una cadena de cada supermercado. Tómalo por zona. ¿Y quién alimenta esos supermercados? Decenas de patanas diarias. ¿Cómo se alimentan? ¿Qué es lo que uno compra en las estaciones de combustible? Combustible, ¿verdad? ¿Cuántas estaciones de combustible hay? Cientos. Y de gas natural. Y eso hay que llevarle un camión a eso. Que no te agarre a ti en la calle con un camión de eso en el camino. Y otra cosa, que yo creo que de lo que estamos aquí, Feli, este que está allí, sabe perfectamente lo que yo estoy diciendo. Michelle todavía sabe que existe, pero tú y Michelle no tienen... Tú sabes los intereses que se mueven cuando tú trazas un proyecto de transportación, una carretera, una autopista, los intereses, pásamela por mí, por mi propiedad. Sí. Ahí tú conviertes tarea en metro en dólares. ¿Tú sabías eso? Sí. Tú pasas un metro por un lugar y tareas que no valían un peso comienzan a valer dólares y muchos. Entonces los intereses dicen, no, yo ayudo y hago y financio si me pasan el proyecto por mi sitio. Sí. Es como el ámbar, la carretera esa. Mira, este programa, un porcentaje alto de este programa se debe a Manuel Estrella. Y Manuel Estrella que tiene el contrato. Y yo digo, no procede eso. No procede. Y él me lo respeta. Él me lo respeta que yo lo diga. Yo quiero que se beneficie, pero en este momento esa carretera posiblemente sea muy buena cuando ya el país está en otra cosa. Pero ahora mismo no procede. No, vamos a hacer una pausa y vamos con el comentario de Michelle después.